Rubén Darío es el personaje nicaragüense, el personaje centroamericano de quien más libros y artículos se han escrito y publicado en el mundo. Y no solamente en el idioma español, también en el francés, en el inglés, en el italiano, incluso idiomas poco conocidos como el árabe o el mandarín o el coreano han conocido algunas de las obras o algunos de los poemas o artículos de Rubén Darío, y hay miles de autores, escritores durante más de un siglo que han hablado, escrito sobre Rubén Darío. Y aquí no importa si hablas bien o mal, lo importante es que Rubén Darío, frente a Rubén Darío es imposible la indiferencia. O lo amás y lo respetás y lo venerás, o lo odiás y lo despreciás, porque su huella es profundamente transformadora e impactante. Y por eso a mí me gusta usar la metáfora en Darío del cisne negro, es decir, de ese personaje inesperado, inexplicable, improbable, que surgió repentinamente y provocó un gran impacto. Porque si vos te ubicás en el Rubén Darío de la edad de 14 años en León de Nicaragua, desde la pobreza, desde una periferia económica y política de aquel entonces, en León, con su, digamos, efervescencia cultural de la época, pero desde una familia disfuncional, un muchacho inquieto que tenía problemas para ser un estudiante regular y destacado porque no le gustaban las matemáticas. Tan es así que su abuela, la que lo crió, tuvo que pensar en mandarlo a aprender el oficio de sastre. Yo pregunto, ¿qué perspectiva le podíamos ver a ese muchacho? Un muchacho que no se bachilleró, apenas llegó al segundo año de secundaria, pero que fue un autodidacta, que puso en su mente de manera fija y obsesiva un propósito de renovación, de impulsar el idioma español, y lo logró. Entonces, de quien más se habla en el mundo, nicaragüense de quien más se habla en el mundo, centroamericano de quien más se escribe en el mundo, es Rubén Darío. Pero además, no hay ciudad importante en el mundo, en Europa, en América, incluso en Asia, que no tenga alguna plaza, algún parque, alguna escuela, alguna biblioteca o una calle que lleve su nombre, una estatua o una placa. Ahí está Darío. Vos vas caminando en Estados Unidos, en cualquier ciudad, en la Florida o en California, o en Argentina, o en Colombia, o en Centroamérica, o en España, o en Francia, y de repente en una calle dice calle Rubén Darío, o Plaza Rubén Darío, o hay un busto incrustado en una pared que dice Rubén Darío. ¿Qué personaje tiene esa virtud? Es decir, su impacto es tan trascendente que a veces los nicaragüenses lo valoramos poco. Pero cuando lo vemos en la perspectiva de más de 100 años transcurridos desde su muerte y de más de 150 años desde su nacimiento, y en la perspectiva global, no solo de un país centroamericano pequeño como nosotros, sino en una región latinoamericana y en el mundo, entonces la inmensidad de Darío es incuestionable. Yo digo que Rubén Darío es el innovador, el renovador, revolucionario de la lengua española. Esa es la definición de Darío, porque Darío escribe poesía, pero hay mucha gente que puede escribir poesía y escribe cuentos y escribe relatos, pero el problema no está en escribirlo, el asunto está en escribirlo de una nueva forma, de una manera transformadora y revolucionaria. Pero también es importante lo siguiente: Rubén Darío no es español, no nació en las grandes capitales europeas ni latinoamericanas. Nació en Nicaragua, en un pequeño pueblo circunstancialmente, y se crió en León, que no era de las principales ciudades del mundo ni de América Latina. Y desde esa pequeña esfera fue capaz de tener voz propia. Y entonces no es casual que en Nicaragua se le reconozca como prócer de la independencia cultural, porque la independencia no es solo política, económica, pero también es cultural. Y lo cultural significa que valores tu propio idioma, tu propia cultura, tu propia capacidad de crear y de innovar. Rubén Darío es un revolucionario, innovador de la lengua española de su tiempo, pero que trascendió más allá de su tiempo hasta el presente. Muchas veces cuando hablamos español nosotros y cuando escribimos español no nos damos cuenta que muchas de las construcciones gramaticales son herencia de la huella de Rubén Darío.
Rubén Darío nace, digamos, en 1867. Y en esa época el español o España imperial y colonial está en decadencia. Es decir, ha perdido las colonias en el continente americano y las últimas colonias, que son Cuba, Puerto Rico, en América, bueno, están por irse. Y al final la soltó en la guerra con los norteamericanos. Es decir, el imperio colonial español está en decadencia, pero en la decadencia del imperio está también la decadencia del idioma. El español está enquilosado, está con un lenguaje rimbombante, carece de frescura, carece de fluidez. Darío se percata de que ese idioma que habla en la poesía y en la literatura, en la prosa, está lleno y cargado de atrasos. No es fresco, no es joven, es aburrido, es demasiado rimbombante. Y entonces Darío comienza a explorar eso de su idioma, del idioma que habla, y conoce idiomas como el francés y lee la poesía francesa. Y en eso contribuye mucho un poeta el salvadoreño Francisco Gavidia, que lo conoce en su primera visita a El Salvador y se hace amigo de este muchacho 2 años mayor que Darío. Y Francisco Gavidia, que hablaba francés y conversaba con Darío, le dice: mira, ¿ves el ritmo, la sonoridad de estos versos del alejandrino francés? Eso no está en el idioma español. Darío tiene la capacidad de detectar con su oído, porque tiene un oído musical, el ritmo de la poesía francesa, y se da cuenta que el español carece de esas virtudes. Entonces él comienza a aprender de otros idiomas, del inglés, del francés, del italiano, de los clásicos, y comienza a sacar de ellos elementos que le ayuden a mejorar y refrescar el idioma que hablamos. Y entonces de ahí surge su poesía, y él inaugura ese proceso modernista, esa revolución modernista en 1888 con la publicación de su libro más importante, el primigenio de sus libros, según dice él. No es el primero de sus libros, pero sí el que causa el impacto, Azul, publicado en Valparaíso en 1888. Ahí está haciendo una revolución. Este muchacho joven de 21 años que llegó a Chile con una maleta y sin reales, con cartas de recomendación para que le dieran un espacio. Ese muchacho que en realidad es un cisne negro, improbable que conquistara el mundo desde la adversidad en la que estaba. Y publicó Azul. Y después de Azul vinieron 27 libros más. Y después todo mundo hablando de Darío. Y todas las generaciones de intelectuales, poetas, escritores, periodistas de América Latina y de España, poniendo la atención de lo que decía Darío y lo que escribía. Incluso la cúpula literaria e intelectual española le pareció un personaje, digamos, que no quería aceptar, porque es un advenedizo que viene de América a España y llega a España y comienza a decirle a los españoles cómo escribir poesía, cómo escribir prosa, y entonces estos encumbrados académicos españoles ven en Darío un peligro y lo rechazan al inicio. Sin embargo, logra conquistar a muchos de ellos. Por ejemplo, todo el mundo conoce a Miguel de Unamuno, que era rector de la Universidad de Salamanca, que al principio lo criticó, pero después se volvió en un, seguidor de Darío. Y otros que obtuvieron premio Nobel de Literatura, como Jiménez, el autor de Platero y yo, y una multitud. Todos los escritores después de Darío y de la época de Darío no pueden obviar a Darío en su creación literaria. El modernismo, en realidad, desde mi opinión, se forma en 3 ciudades. 3 ciudades en el contexto de sus realidades. En ellas Darío identifica las luces del modernismo. En primer lugar, León de Nicaragua, una ciudad colonial, clerical, liberal, con efervescencias académicas, la universidad, etc. En ese entorno pueblerino de León, Darío tiene sus primeros aprendizajes.
en la biblioteca de su padre de crianza, lee libros como Las Mil y Una Noches, lee la Biblia, lee Don Quijote de la Mancha. Es un niño curioso que está escarbando libros. León es su primera gran escuela. Segundo, Managua. Él llega a Managua y trabaja en la Biblioteca Nacional. Y cuando llega a la biblioteca recién fundada, él se lee todo lo que puede y lo memoriza todo lo que puede. Ahí tenemos una gran escuela. Y en esa escuela son muy importantes las tertulias, las reuniones sociales entre otros intelectuales mucho mayores que él, pero él está ahí escuchando, participando, aprendiendo. Y en tercer lugar, San Salvador, donde conoce a Francisco Gavidia y completa el concepto modernismo. Después de estas tres ciudades clave en su formación literaria, él viaja a Chile, a Valparaíso, y ahí, digamos, cierra ese capítulo inicial de aprendizaje y logra publicar Azul. Y después sigue, bueno, como todo el mundo sabe, muy importante, Argentina, que la considera su segunda patria, aparte de sus viajes a otros países como Guatemala, Costa Rica, pasa por Panamá, en Estados Unidos, en España, en Francia, hace un recorrido también por Europa como cronista y va investigando y conociendo el mundo y sorprendiéndose del mundo. A veces nosotros limitamos a Rubén Darío sobre la poesía, pero en realidad lo que más llamó la atención, por ejemplo, de Azul, no fue la poesía, fue la prosa, fueron los cuentos de Darío. En los cuentos se nota la frescura creativa de un español que se está refrescando, aireando, y Darío es capaz de expresarlo en los cuentos. Por lo tanto, la prosa es muy importante en Darío, pero también es abundante la creación de las crónicas de Rubén Darío. Ustedes que son periodistas, que trabajan desde ese punto de vista, en realidad Darío es un precursor del periodismo innovador, creativo, de la crónica. La crónica de Rubén Darío es impactante, trasciende su tiempo, es bien informada, no saca la información del aire, está cuidadosamente preparada, con palabras que suenan siempre bien, agradable, no es aburrida. Y la prosa de Rubén Darío es abundante. Muchos de los libros de Rubén Darío son basados en su prosa. Por ejemplo, Tierras Solares, Parisiense, etcétera, son prosa rubendariana. Así es que nosotros en Nicaragua tenemos la bendición, la gracia extraordinaria de ser la patria de este extraordinario hombre del quien más se ha escrito y de quien más se sigue escribiendo y hablando en el mundo, Rubén Darío. Para comenzar, para Nicaragua es un orgullo, sin lugar a dudas. O sea, ningún nicaragüense puede obviar sentir orgullo cuando ve una placa de Darío en cualquier rincón del mundo. Ningún nicaragüense puede obviar que este personaje tan pequeño en términos físicos sea tan grande en términos del conocimiento y del impacto global. Entonces, para comenzar, a los nicaragüenses nos causa orgullo, pero en segundo lugar, yo creo que el aporte de Darío como prócer de la independencia cultural nos construye y nos fortalece nuestra independencia como nación nicaragüense y latinoamericana. Es decir, un personaje que desde el idioma español es capaz de crear revoluciones en la literatura y en la creación literaria. Entonces, ahora, su vigencia es que yo diría que la vigencia es de dos tipos. Por un lado, en lo que hizo, pero por otro lado, en cómo lo hizo. Es muy fácil llegar a las alturas cuando estás en la altura, pero es muy difícil llegar a la altura cuando venís de la llanura, de la profunda llanura, de la pobreza y la exclusión, de la periferia económica y política. No tenés 3 títulos ni 5 títulos universitarios, no tenés ni uno. Vas con las manos vacías, con tu convicción, con tu decisión, con tu capacidad autodidáctica, con tu voluntad de conquistar el mundo, férrea voluntad. Eso es ejemplar. Cualquier muchacho nicaragüense, latinoamericano, que aunque no le guste la poesía y no le guste la literatura, es normal que no le guste, a lo mejor le gusta la ingeniería o la medicina o el derecho o la mecánica, puede ver en Darío un ejemplo, porque Darío fue capaz de alcanzar su meta a partir del propósito que con disciplina y persistencia asumió. Si no te gusta la poesía, no leas la poesía de Darío, pero aprende de la vida de Darío, que es capaz de remontarse y superar las adversidades. Eso es extraordinario. Darío es un personaje que está lleno de anécdotas y de mitos.
los grandes personajes, en realidad los hechos que se cuentan de ellos llegan a ser mitológicos, grandiosos. Es decir, y Darío es un ser mitológico, lleno de historias. Historias que tienen verdades a medias o verdades o falsedades a medias, pero es la creatividad de la gente tal y como lo percibe Darío. Entonces a veces la historia de Darío es una mezcla de realidades y fantasía, de mitos y realidades. Digamos, no sé, yo te podría, el niño lo mandaron a aprender el oficio de sastre. Y lógicamente no aprendió el oficio de sastre. Pero la abuela ya estaba complicada, angustiada. ¿Qué hago con este muchacho? Si había muerto el marido, o sea, su padre de crianza, la pobre señora estaba sola con él, que no era su hijo, pero era su tía abuela y el único referente que tenía de familia. Y el muchacho era complicado. Ahí salía con su acordeón, tenía un acordeón, iba en las calles de León y con una libretita. Iba con una libretita y un acordeón y de repente se sentaba en una esquina y ahí quedaba viendo el Icaco, los pajaritos, los árboles, el viento. Y comenzaba a escribir algo que se le ocurría y tocaba el acordeón porque la melodía del acordeón y los textos que escribían daban la musicalidad que buscaba. Ese Darío, ese niño, ese joven que parecía que iba a fracasar en la vida y tuvo éxito. Pero, quiero decir una cosa importante, tuvo éxito, pero pagó los costos. Nadie que quiera tener éxito va incólume al éxito. El éxito se paga, todo se paga en la vida. ¿Vos querés tener un título universitario? Bueno, pestañate, 5 años de carrera estudiando y haciendo los exámenes. ¿Vos querés el título sin ir a la clase nunca y sin estudiar? Bueno, ese título no va a venir nunca. ¿Y cuál es el gran sacrificio de Darío? Darío sacrificó su tiempo, se dedicó a estudiar, viajaba y siempre estaba leyendo. En aquel tiempo no había internet, no había redes, él leía textos impresos. Así es que esa su vida era leer, leer y leer, y ese era su tiempo. Pero Darío no pudo construir una familia estable, porque dedicó toda su vida, todo su tiempo a la literatura y a la creación literaria y a la innovación. Darío no tuvo renta económica importante. Se murió pobre porque no le importaba el dinero le llegaba y se le iba rápido porque no era su preocupación el dinero, era la literatura, el enfoque era la literatura. Darío sacrificó la salud, no se preocupó del tema, era la literatura su enfoque. Ahora, si alguno de ustedes tiene una prioridad en su vida y se enfoca en la prioridad y camina a ella, tengan la plena seguridad que tiene que pagar algo. Algo tenés que renunciar. Si te casas con una mujer, renuncias al resto, se supone. Así es la vida. Aquí tengo uno de los libros más importantes de Rubén Darío, publicado en Madrid en 1905. Se dice que este es el libro de la madurez de Rubén Darío, de la madurez del modernismo. Y ese libro fascinante que todos lo deberíamos de leer, como leemos Azul, comienza con aquellos versos. Yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana, en cuyas noches un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosa y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y más adelante, en ese mismo poema, dice: yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud fue juventud la mía. Sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Potro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó potro sin freno. Iba embriagada y con puñal al cinto, si no cayó fue porque Dios es bueno. Eso es uno de los grandes poemas de Darío.